Estamos de vuelta, señores. Beto vuelve a hablar. De este lado del micrófono les saluda Beto Justi desde la ciudad de Recife, al noreste de Brasil. Un abrazo inmenso a todas las personas en cualquier rinconcito en el que te encuentres. Les mando un beso, un abrazo gigante y principalmente a todas las personas que me han hecho un feedback del piloto anterior de este proyecto que salió ya hace una semana. E intentaré todos los lunes estar subiendo un podcast hablando un poco de diferentes temas. Y bueno, desde ya, como les había comentado, agradecerles, porque esto es importantísimo para todas las personas que emprenden un proyecto, el feedback, el retorno, la opinión de ese consumidor, de esa otra persona que está del otro lado, es indispensable, es gasolina y además es lo que hace que esto se torne una realidad. Así que mil gracias a todos los que escribieron por acá en YouTube, los que se inscribieron ya. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, suscríbete a mi canal Beto Vuelve a Hablar. Y por supuesto las personas que de alguna u otra forma por todas las redes sociales me han hecho llegar su mensaje. A propósito de redes sociales, @BetoJustV, me encuentran en Instagram, Twitter y Facebook. Si quieren también acercarse un poco más a mí y a conversar un poco más por otras plataformas digitales. Amigos, el tema del día de hoy, la teoría de la torta de zanahoria. Sí, así es, no vamos a cocinar, a pesar de que se trata un poco de cocina y que involucra un poco la cocina. No soy experto en cocina, así que vamos a dejárselo a Sumito Esteves y a toda la gente que sabe hacerlo muchísimo mejor que yo. Porque por mi parte les aseguro que la cocina no es mi fuerte, a pesar de que no me va tan mal, ¿eh? Bien, la teoría de la torta de zanahoria, señores, es una receta donde la resiliencia es el ingrediente mágico. Así es, ahora se puso mejor la cosa. No es nada más de comida, señores, sino que también vamos a hablar del tema, de un tema que creo que todos los venezolanos nos tatuamos o llevamos ya en la sangre porque hemos tenido que evolucionar delante de diferentes situaciones, como es por supuesto, la resiliencia que nos ha hecho salir adelante en diferentes adversidades. Amigos, la teoría de la torta de zanahorias, una invención mía, ¿ok? Esto yo, tranquilo, no se preocupen que no me fumé nada ilícito para hablar de esto, pero es algo que le venía dando yo vueltas y yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo como puedo, lo voy a hablar en el próximo podcast, porque creo que esto trae una anécdota súper interesante para todos y principalmente para nosotros los latinos, bueno, que nos ha tocado crecer en diferentes partes y desarrollarnos en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar con la teoría de la torta zanahoria. ¿Qué trata esto? Esto trata, amigos, de mi llegada a este país donde estoy viviendo desde hace 6 años. Mi llegada a Brasil en el 2014 trajo unos contratiempos. ¿Cuál fue el contratiempo principal que me trajo? Es que yo vine con muchas expectativas. Y ya por ahí les dejo este dato. Cuando vayamos a iniciar algún proyecto, cuando vayamos a iniciar algo, un cambio, una mudanza en nuestra vida, vamos a mantener las expectativas lo más calmadas, lo más down posibles, porque las expectativas a veces nos hacen creer o ir más allá de lo que realmente puede suceder y a veces el golpe, o como diríamos en coloquial venezolano, el coñazo es mucho más fuerte. Entonces, para evitar ese dolor, para evitar ese golpe, vamos a siempre mantener las expectativas, que fue un poco más abajo, que fue lo que no me sucedió a mí, señores. Así es, cuando llegué a Brasil, yo venía con las expectativas muy grandes, pensé que yo iba a poder conseguir trabajo muy rápido porque tenía nacionalidad, hablaba el idioma fluentemente, tenía parientes acá en este país y dije, bueno, mira, yo voy a llegar allá, te hablo español, te hablo esto, te hablo aquello, esta gente como puede me van a dar trabajo a mí, pero no fue lo que sucedió. Realmente o infelizmente no fue lo que sucedió, pero de aquí nace una experiencia maravillosa. Y es que, señores, yo no encontraba trabajo, pasaron 3 meses, 4 meses y yo me desesperé, evidentemente, todos mis ahorros se habían acabado. Llamo a Venezuela y aviso, señores, me limpian el cuarto porque yo a final de año estoy regresando. Estamos hablando a mediados de 2000, mediados no, finales de 2014, septiembre, octubre más o menos. Por allí vivía con una tía acá, una tía a quien le mando un beso gigante, ella no va a entender nada porque no habla español, pero igual vale el saludo. Y llega su cumpleaños. Yo tenía 4 meses viviendo en su casa, no había puesto yo un real, un centavo el real, paréntesis, la moneda local de Brasil. Yo no había puesto un centavo en esa casa, evidentemente porque no tenía trabajo, pero yo estaba avergonzado del cumpleaños de mi tía y yo no tenía que regalarle porque no tenía platica. Estaba, como decimos en coloquial venezolano,
pelando bola. Y tuve que idearme, yo dije, Dios mío, pero qué vergüenza, ¿qué voy a hacer yo? Y se me ocurrió algo. La teoría de la torta de zanahoria. No, no se me ocurrió la teoría, se me ocurrió hacer una torta de zanahoria. La teoría la vamos a aprender más tarde. La torta de zanahoria es mi torta favorita. Para los que me conocen saben que mi debilidad son los dulces y dije, bueno, vamos a hacerle una torta. Es la única cosa que yo sé hacer en la cocina que me queda bien. Lo aprendí porque como es mi torta favorita, dije, yo tengo que aprender esta receta. La aprendí hace muchísimos años en Venezuela. Nadie me la enseñó. Yo como pude entré, la googleé, busqué una receta. La receta la dio por todo lo alto. La conseguí hacer perfectamente, modestia aparte. Y bueno, una o tres veces la hice en Venezuela para específicas ocasiones, especiales, por supuesto. Y bueno, llegó este momento en que tuve que hacérsela a mi tía. Dije, yo voy a hacer esto, le escribo a mi prima, que era la hija de ella, le dije, mira, no le traigas torta, yo le voy a hacer la torta porque no tengo nada que regalarle. Evidentemente que todos los ingredientes, señores, estaban en su casa, por eso es que le hice la torta porque no tuve que comprar ningún ingrediente. Amigos, le hice la torta a mi tía. Yo tenía 4 o 5 meses desempleado. Ya había llamado a Venezuela para regresarme porque yo no iba a poder seguir en este país si no tenía empleo. Yo entregaba currículum de todo. Entregué currículum, evidentemente que los primeros 2 meses yo entregaba currículum en mi área. En la parte de comunicaciones, en la parte de periodismo institucional, en la parte de educación, docencia, etcétera. En todas las áreas en las que yo me había desarrollado. Y nada, no conseguía yo empleo. Evidentemente que al tercer mes yo comencé a meter trabajo de currículum, de mesonero, de camarero, de barman, de todo lo que se podía hacer en cualquier actividad comercial o de servicio en la que yo pudiese recibir algún tipo de remuneración. No me importaba, lo que yo necesitaba era dinero para poder sustentarme, ¿no? Como cualquier otro ciudadano del mundo. Amigos, le hago yo esta torta a mi tía. Aquí hago un paréntesis, la torta de zanahoria en Brasil no te me existe, o por lo menos no la carrot cake tradicional que uno come en Venezuela y que come quizás en el extranjero. La de acá es diferente, no existe esta torta, en fin, punto y final. Cuando llegan unas amigas de mi tía a la casa, se comen la torta y adoran la torta, les parece fantástica, algo que nunca habían probado, y me dicen, la haces para encomienda. Y yo, evidentemente, que le respondí con la mayor seguridad que nunca yo había tenido de esa forma, les dije, claro, por supuesto que sí. Yo te la hago, mira, de toda la vida te he hecho yo esa torta. Mentira, yo nunca había vivido de eso, nunca la había hecho. Es decir, la había hecho 2 o 3 ocasiones, pero nunca me la habían encomendado. La había hecho yo para mí, para mi familia, en mi casa, nunca se la había hecho yo a alguien en especial. Evidentemente que eso acarrea una responsabilidad muchísimo mayor. La señora, amiga de mi tía, me dice, yo quiero esa torta para la semana que viene. Bueno, perfecto, no se hable más. Le hago la torta para la semana que viene. Después me llega otro mensaje. Después me llaman. Me dicen que quieren otra torta. Que la semana siguiente tienen un congreso en la ciudad y que quieren 3 tortas. Señores, yo comencé a hacer esta torta. Me comenzaron a pedir encomiendas de esta torta. Y yo comencé o terminé hasta suministrando la torta a una cafetería de la ciudad. Algo que yo nunca me imaginé. ¿Cuáles son los tres principales factores que coinciden con la resiliencia y que coinciden con lo que me pasó? Tres cosas que existen en esta situación, que son la adversidad, es decir, la falta de dinero que yo me encontraba. Yo no tenía un real para pagar la camionetica, como decimos en Venezuela, es decir, para pagar el transporte público, no tenía dinero, no tenía para ningún tipo de servicio. Esa era la principal adversidad que yo estaba viviendo en ese momento. El recurso que yo tenía era esa receta fantástica que yo, mira, de verdad desconocía completamente que podía convertirse en una salvación y en un éxito. Y eso fue lo que me hizo a mí mantenerme, eso fue lo que me hizo a mí ganar un poco de dinero las primeras veces y por supuesto mantenerme en este país. Evidentemente que eso no fue tan fácil. La primera semana fue un poco más difícil, pero después fueron llegándome de una u otra forma las oportunidades para yo ir haciendo más pedidos e ir entregando la torta a diferentes personas, clientes que yo iba creando, evidentemente, porque fue todo de boca a boca, nunca fue nada de nivel profesional. Evidentemente que la torta zanahoria ya no es más mi favorita. Claro, la torta era mi favorita cuando yo la tenía
como predilecta en los momentos de placer, vamos a tomarnos, a comernos algún dulce, hacía yo esa torta. La torta se convirtió en mi trabajo, la tenía que hacer todos los días, prácticamente. Yo vivía entre el horno, la mesa de la cocina de mi tía y la cama, así es, esas eran mis tres cosas, mis tres escenarios. Y solamente salía en los momentos en que llegaba el cliente a la casa, tenía que hacerle la entrega, o yo tenía que ir hasta la casa del cliente, hasta la cafetería, las veces que me tocó entregarle a la cafetería el pedido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta historia y la torta de zanahoria con una teoría y con la resiliencia? Pues tiene todo, todo y absolutamente todo que ver, señores. La teoría de la torta de zanahoria no es más que eh, un proyecto o una idea, mejor dicho, es más que una idea de lo que nosotros somos capaces de hacer o de lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando nos planteamos algo, cuando decidimos que la realidad puede ser ajustada, puede ser modificada y puede ser cambiada gracias a nosotros mismos y no a más nadie. Evidentemente que hoy yo no vivo de la torta zanahoria, hace muchísimos años que no la hago más, pero fue eso lo que me permitió que llegara diciembre y que yo no me regresase porque se cumplían los 6 meses de transición del pasaje que yo tenía que retomar. Me quedé en Brasil, meses después conseguí trabajo fijo, aunado a ello conseguí dos trabajos de los cuales hacía paralelamente, trabajaba por la mañana como profesor de español y a las tardes trabajaba en una multinacional de joyas acá en Brasil. Es decir, las cosas se fueron dando, las puertas se fueron abriendo y lo importante, señores, es creer que ese cambio puede ser hecho solamente que por nosotros. Hay algo que es importante en todo esto y es una de las cosas con las que quiero despedir el podcast del día de hoy. Beto vuelve a hablar. Y es que, señores, el resultado de cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida no es exigible, ni el nuestro, ni el de cualquier otra persona a la cual nosotros estemos expectando un resultado. No se lo podemos exigir. Es algo que depende de innumerables factores. Es decir, yo voy a llegar a las 4 de la tarde, me pautan a las 4 de la tarde para una reunión. Claro, haré todo lo posible para que mi resultado sea la puntualidad. Pero alguien puede chocar, se puede colapsar la ciudad, me puedo retrasar, el caucho, la llanta, como le llamen ustedes, el neumático se puede atrofiar. En fin, hay miles de factores que pueden impedir en ese desarrollo, en ese resultado, en que nosotros consigamos el resultado. Pero una cosa, y esto que quede bien claro acá a todas las personas que están escuchando, Beto vuelve a hablar, y es que la única cosa que sí es exigible es el esfuerzo. Yo puedo hacer todo lo posible para que a pesar del neumático, del caucho dañado, a pesar del colapso en la ciudad, a pesar de la congestión vehicular, yo puedo hacer todo, me puedo esforzar al máximo para llegar lo más cerca posible a la hora pautada. Es decir, el resultado no es exigible, pero el esfuerzo sí. Yo no podía modificar mi realidad. Yo no podía crearme un trabajo de la nada. Evidentemente que yo no podía llegar y decirle al gerente que me llamaba para la entrevista. Bueno, mentira, que es que ni siquiera me llegaban a llamar, que eso es lo más preocupante del caso. Pero yo no podía decir, mira, te dejo mi currículum, por favor, llámame, yo soy una persona muy importante, yo te puedo ayudar aquí en lo que sea. Yo no podía cambiar ese resultado, pero yo no dejé de esforzarme. Entregué, 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 entregué. Nunca me llamaron, pero sucedió algo importante, que es la teoría de la torta de zanahoria, que no es más, señores, que la receta de un proceso de resiliencia, donde el fracaso donde cuando encontramos un fracaso, encontramos la oportunidad de que con recursos que nosotros tenemos, que a veces desconocemos su potencial, podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar nuestra situación, podemos mejorar
cualquier cosa que esté sucediendo a nuestro entorno. Señores, para mí es un inmenso placer, como siempre, poder estar llevándoles un poquitico de algo que creo que les pueda servir en su día a día y principalmente en estos momentos de pandemia que estamos atravesando en todas partes del mundo. Señores, lo importante es saber que a pesar de la adversidad, siempre cada uno de nosotros tiene algo. Ojo, esto me pasó a mí, que les digo, es la única cosa que sé hacer bien en la cocina, la torta de zanahoria. No sé hacer más nada que me quede tan bueno como la torta de zanahoria. El arroz se me pega, el espagueti se me quema, es decir, no tengo una capacidad absoluta en la cocina, pero hay algo que me gustaba, hay algo que yo podía hacer. Vi una necesidad, vi un momento de adversidad, de fracaso, de desespero y tomé una decisión que se presentó conmigo en ese momento. Entonces lo importante y con lo que quiero despedir, Beto vuelve a hablar del día de hoy con este episodio de la teoría de la torta de zanahoria, es que este momento, señores, va a pasar. Sé que cada uno de nosotros ha pasado por momentos de ansiedad de diferentes formas, principalmente por este encierro en el que estamos viviendo, pero acrediten, crean que esto se va a cambiar, que va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder regresar a la casa de nuestros familiares, a la casa de nuestros seres queridos y darles ese abrazo y ese beso enorme que tanto estamos ansiando y que tanto estamos anhelando realizar. Amigos, esto es Beto Vuelve a Hablar, episodio La teoría de la torta de zanahoria. Para todas las personas que me estén escuchando, si quieres contactarme, si quieres entrar en contacto conmigo, me quieres dejar algún mensaje, si te gustó, si no te gustó, si tienes algo que agregar, si te parece que hablé mucho, hablé poco, en fin, cualquier opinión que me quieras dar, por muy buena que sea o no tan buena hacia mí, para mí va a ser súper bienvenida y estoy de brazos o de oídos abiertos para escucharla, para leerla a través de las redes sociales, @BetoJustiV, Justi GiustiV. Tanto en Instagram como en Twitter me consiguen por allí. Me voy a tener que despedir por el día de hoy, tratando o prometiéndoles traerles todos los lunes acá en Beto Vuelve a Hablar un podcast donde hable de diferentes aspectos. No siempre voy a estar así tan resiliente, no siempre voy a estar así tan inspirado, pero de verdad que esto era algo que quería llevarles y quiero que esto lo multipliquen, quiero que esto se lo digan, no que evidentemente que si dicen que escuchen el podcast, para mí va a ser favorable y me gustaría que reenviasen el podcast para alguien conocido, para alguien que esté pasando por una situación adversa. Creo que todos en este momento lo estamos pasando, pero para que sepa que hay algo más allá o que hay algo que va a suceder positivamente después. Pero lo que más me interesa no es que hablen de mi podcast, lo que más me interesa es que aprendan la teoría, que entiendan que en un momento de adversidad nosotros y nada más nosotros podemos transformar ese momento. Esto es Beto Vuelve a Hablar, de este lado del micrófono Beto Justi desde la ciudad de Recife. Me despido como siempre y como ya les dije más una vez, no está de más recordarles mis redes sociales @BetoJustiV. Será hasta una próxima entrega.